Berly, aquí continuamos con buena información y como siempre, nosotros ayudándolo a ustedes que a veces estamos un poco en desconocimiento de temas. Por eso hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante con nuestro invitado, el licenciado Manuel Gómez, que siempre nos acompaña. Manuel, buenos días. Buenos días, Qué Anthony, bueno gracias. tenerlo como en casa tempranito hoy y hablaremos sobre un tema que yo sé que mucha gente está un poco en el aire con esto, porque incluso a mí me gustaría saber las implicaciones legales de aquellas empresas que te pagan pero no te permiten disfrutar tus vacaciones. ¿Qué pasa con todo esto? Hablemos, contextualicemos un poco para luego entrar en materia. Como no, muchísimas gracias siempre por invitarme a este prestigioso programa, Anthony. Nos sentimos siempre como en casa. Qué aquí. bueno, que eso es importante. Entonces, ¿qué pasa con las vacaciones? Y muchas veces la práctica que se da, porque decimos que la realidad se le va delante a la ley muchas veces. Entonces, en muchas empresas es una práctica continua de que a los trabajadores a veces le dicen, bueno, yo te voy a pagar las vacaciones, pero quédate conmigo, quédate aquí en la empresa porque yo te necesito. Es decir, es como sigue trabajando el empleado y adicional a su salario le pagan un concepto por vacaciones. Pero si nos vamos a lo que dice la ley lo que establece es que las vacaciones son en buen cibaeño un descanso pago. Exacto. O sea, usted se va a descansar y se le paga su salario. Que lo ideal es que si te lo pagan, tú te vayas a descansar. Correcto. Correcto, porque ¿cuál es la naturaleza de una vacación? O sea, ¿cuál es la finalidad última? Bueno, que descanse. Por eso inclusive el mismo Código de Trabajo establece que al empleado le está prohibido prestar servicio a otro empleador durante el periodo de vacaciones, porque si entonces viene y se pone a trabajar en otro lugar, pues entonces lo que va a venir es mucho más cansado. Mira, Luis Manuel, con esto del COVID y de la pandemia, eso se dio mucho. Oh, sí. Se dio mucho por el asunto de que como muchas empresas trabajan de manera virtual actualmente, los empleados toman sus vacaciones, pero independientemente de que toman sus vacaciones, siguen desde casa trabajando. Correcto. Igual. Ahora, ¿qué implicaciones legales para la empresa tiene este tipo de casos? Bueno, por ejemplo, si nos vamos al origen por ejemplo, de la pandemia en marzo, ¿verdad? Recordamos que la resolución del Ministerio de Trabajo decía que a final de marzo lo que exhortaba a las empresas era darle esa quincena de vacaciones y a partir de ahí entonces definieran lo que iban a hacer con las suspensiones. Exacto. Pero era buscando una salida inmediata a ese imprevisto mundial, ¿verdad? Del COVID-19. Pero ¿qué pasa? Imaginémonos que alguien está trabajando desde su casa, lo que llamamos el teletrabajo, que próximamente también aquí abordaremos los detalles de esa modalidad de trabajo. Y está trabajando en la casa, pero se establece como que está en vacaciones el trabajador. Entonces, supongamos que tiene un accidente laboral, que puede ser, aunque esté de la casa, pero puede tener un accidente laboral. ¿Cómo justificamos también ante las autoridades de que si estaba de vacaciones tuvo un accidente laboral? Entonces, por decir una de las contradicciones que se pueden dar. Es decir, vacaciones es descanso realmente. Aunque, por ejemplo, hay países donde en Europa existe hasta la desconexión laboral como un derecho laboral. La desconexión laboral, entendida como que usted no tiene que estar atado al WhatsApp, a los correos, durante sus periodos de descanso. Y aquí las vacaciones es un descanso, no es una suspensión, Anthony, del contrato. Es un descanso, pero el contrato se mantiene vigente, normal, pero no es una suspensión como tal. Por eso, durante el periodo de vacaciones existen ciertas prohibiciones y derechos. Derecho, usted tiene que recibir el concepto de sus vacaciones un día antes de tomarla. Aunque sabemos que en la práctica, por una facilidad hasta de contabilidad de la empresa lo que hace es que le sigue depositando los días 15, los días 30. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las vacaciones? Que durante ese periodo de disfrute, de descanso, que son las vacaciones en sí, no se le puede cancelar al trabajador, no se puede desahuciar. Si se cancela durante vacaciones, es nulo. Y aquí la importancia de conocer el Código de Trabajo. Y hay una ignorancia muy grande, sobre todo de parte de nosotros que somos empleados de alguna institución o empresa, que no conocemos qué determina el Código de Trabajo. Sobre todo en este momento donde estamos trabajando muchos a distancia, que es muy importante conocer esta parte. Ahora, me paga mi empresa, me paga la empresa mis vacaciones y me obliga a seguir trabajando. En ese punto, ¿yo puedo como empleado ponerle una demanda a la empresa? Sí, pero ahí tengo que hacer también una explicación adicional en cuanto a que el empleador tiene
un periodo de flexibilidad para el otorgamiento de las vacaciones. Por ejemplo, Muy bien. vamos a ponerlo como tú señalabas al principio en contexto. Ajá. ¿Cuál es el contexto actual? La pandemia. Hay puestos que son muy sensibles en las empresas, que usted no puede prescindir de ellos ahora, durante este periodo de pandemia. ¿Y qué pasa? Supongamos que a Juan Pérez, que maneja una maquinaria que no podemos soltarla ahora, Anthony, en la empresa, porque si no se para la empresa. Exacto. Entonces yo le digo, mira, yo sé que a ti se te cumplió la vacación ahora en diciembre, pero yo te necesito en diciembre, en enero y en febrero. Los principios de año son duros y yo no te puedo dar las vacaciones ahora. ¿El código lo permite? Sí. Pero ¿qué dice el Código de Trabajo? Que en caso de necesidad, o sea, así lo aclara, el empleador puede otorgar las vacaciones inclusive hasta 6 meses después de habérsele cumplido el derecho a recibir ese descanso. Pero siempre establece al inicio esa coletilla en caso de necesidad. Y esa necesidad la tenemos ahora, se puede dar perfectamente en el periodo de pandemia donde hay, como señalaba, empleados de que la empresa ahora no puede dejarlo ir de vacaciones. ¿Qué pasa con las empresas que tienen excesos de trabajo? Excesos de trabajo y que le dicen al empleado, no vas a tomar vacaciones este año. Te las voy a pagar, te voy a dar un bono, te voy a dar un incentivo, pero no tienes la oportunidad de tomar vacaciones este año porque no hay tiempo y hay mucho trabajo. ¿Eso es legalmente real o eso también está mal? Vamos a verlo otra vez en el ejemplo anterior. Ahí se da también el caso de la necesidad. La empresa tiene un volumen, una demanda, ¿verdad?, de sus clientes y exige de que los empleados permanezcan ahí un tiempito más, pero respetando la frontera de los 6 meses. En caso de necesidad, puede prorrogarla, pero que no exceda de esos 6 meses. Y ahí respondiendo tu pregunta también, Anthony, si el empleado puede demandar, lo puede hacer, porque el no otorgamiento de las vacaciones en el periodo que establece la ley pudiera dar origen a una dimisión, por ejemplo, Exacto. que no es lo mismo que una renuncia. Una dimisión es cuando el empleado se va, pero reclama sus prestaciones porque le han violado algún derecho. Licenciado, con relación a este tema, consejos para el empleado y para las empresas. Bueno, yo creo que es propicio ya en este cierre de año el tema de la organización empresarial. O sea, ahora le corresponde al empleador, por ejemplo, notificar a principio de enero lo que es la planilla de personal fijo. La planilla donde se establece el listado de trabajadores, ¿verdad? Con los anexos donde están los turnos, donde está su función, donde está su salario. Y precisamente en la planilla de personal fijo está el periodo para el cual va a disfrutar sus vacaciones. Entonces yo creo que es una buena manera de arrancar con buen pie, de notificar su planilla de personal fijo en los primeros 15 días del año calendario y ya esa parte organizativa laboral que es fundamental para arrancar con pie derecho. Y yo creo que muchas de estas cosas también suceden por desconocimiento de parte de nosotros mismos los empleados del Código de Trabajo. O sea que yo creo que otro consejo es estudiarnos el Código de Trabajo de nuestro país. Yo creo que sí, y en periodos especiales, Anthony, yo creo que hay que llamar a la conciliación laboral. O sea, el fin último del derecho laboral es que yo creo que se preserven los empleos y que la parte de la producción económica del país se mantenga activa. ¿Qué me refiero a ser flexibles? No a que se vulneren los derechos ni de un lado ni de otro, pero sí a que podamos ser con cierta comprensión, entender un poquito que estamos en un periodo especial y que hay que flexibilizar un poquito. ¿Para qué? Para mantener y preservar esos empleos. Así es. Bueno, pues esta mañana nosotros agradecemos la visita del licenciado Manuel Gómez que ha estado con nosotros hablando sobre este tema sumamente interesante, sobre todo ahora en este momento que nosotros necesitamos en verdad saber lo que nos toca y lo que no nos toca. Manuel, muchísimas gracias por Anthony, estar con nosotros y te invitamos a que te quedes aquí porque todavía nos queda un poco más de como en casa. Excelente. Continuamos.